Bueno, momento de hablar de salud, de darle la bienvenida al doctor, al infectólogo Homero Bañulo, a quien le agradecemos estos minutos para conocer un poco, bueno, cuál es la situación a propósito del COVID en nuestro país y de otras enfermedades, otras infecciones que están también azotando por estos días veraniegos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muchas Un placer gracias por su recibirlo. invitación. Bueno, ¿cómo estaba valorando la evolución que está teniendo en estas semanas el COVID? Hubo un repunte de casos positivos, después bajó un poquito, pero eso también ya tuvo sus consecuencias en un alza de fallecimientos. ¿Cómo está viendo la situación? Bueno, hemos visto ya el año pasado, digamos el 2022 y este año, en 2023, que en Uruguay llegan las actividades veraniegas y empiezan a aumentar los casos. Empiezan los conciertos, las reuniones, digamos, nos juntamos todos y contrariamente a lo que en algún momento se había pensado que esto iba a repuntar en invierno, en Uruguay ya llevamos por lo menos 2 años consecutivos en los cuales repunta por estas épocas. Bueno, no preocupa como la situación sucedía en el 2020 y en el 2021. Es obvio que hoy, entre la vacunación, que Uruguay ha vacunado muy bien, los refuerzos, que son muy importantes, y la cantidad de personas que circulan, que han estado ya realmente con el COVID 1 o 2 o más veces, digo, todo eso genera en la población una situación inmunitaria de base que nos protege bastante. Por supuesto, hay personas que están debilitadas en su sistema inmunológico, ya sea por otras enfermedades o mismo por la inmunodebilidad que genera la edad, digamos, y que no han sido lo suficientemente a lo mejor receptivas a la vacunación, que esos casos tienen enfermedades poco más importantes y dentro de ellos se da el fallecimiento. Esos fallecimientos habría que seguir clasificándolos si son por el COVID o con el COVID. De hecho, en el diagnóstico, cuando se dan los datos, es con diagnóstico y no por diagnóstico. No por diagnóstico. Sería bueno tener la noción de cuántos son por y cuántos son con el COVID. Es lo que de alguna manera está tratando de hacer China, en el cual de las 60.000 muertes, ustedes vieron, reportan 5.500 por insuficiencia respiratoria, que eso es claramente por el COVID, de las otras que las atribuyen ellos, no se puede asegurar que así sea, a justamente enfermedades debilitantes que las personas tienen. Y en ese sentido, mirar lo que está sucediendo en China nos lleva a reflexionar lo que ha pasado en el mundo en estos 3 años y reevaluar un poco las decisiones que se han adoptado en la mayor parte del resto del mundo. O sea, evidentemente, una pandemia que se prolonga, las políticas de aislamiento total, de cuarentena, de estricta rigidez, no fueron eficientes. Pero acá en Uruguay, ¿estamos siguiendo fehacientemente la evolución? Lo pregunto porque hay muchas personas que presentan síntomas y que no son hisopadas. Si bien hay datos, no representan... Seguramente. Hay un subregistro, ¿verdad? Seguramente. Obviamente que la medida clave la tenemos en el CTI y en las muertes, ¿verdad? Exactamente. Pero también tenemos una visión, me parece, subvalorada de la expansión de la enfermedad. De la cantidad de pacientes. Es indudable de que hay más cantidad de pacientes, pero de la misma manera que no registramos todas las gripes, porque no se registran todas las gripes, no se va a registrar en el futuro en ningún país todo el COVID, porque seguramente vamos a tener que convivir con ello durante muchos años. Sí, uno dice en el futuro, pero ¿no sería quizá conveniente para todo ese tipo de análisis acerca del que usted mismo estaba hablando, de qué impacto realmente está teniendo? Que por lo menos, no digo el 100%, como dice usted, pero sí que haya algo un poco más fehaciente, incluso a la hora de tomar determinadas precauciones por parte de quien lo tiene. Muy buena tu pregunta. Nos lleva a otro hecho, que es la repercusión del COVID sobre la salud.
Y ahí tenemos que pensar que el COVID no solo ha repercutido por el COVID, sino el increíble gasto, inversión que ha generado en el resto de la salud, postergando otros hechos, postergando, por ejemplo, la vacunación de otras enfermedades que son realmente muy importantes, postergando intervenciones quirúrgicas, retardando diagnósticos. Todo esto se mide con algo que sí debiéramos de estar midiendo, yo creo, todos los países, y algunos lo han medido muy bien, que es el exceso de mortalidad. Porque si nosotros vamos a medir solo la mortalidad por COVID, probablemente estemos subvalorando lo que pasa con la salud global. Nosotros debemos medir cuánto repercute esto en mayor mortalidad. Y por ejemplo, en Estados Unidos han vuelto a la mortalidad del 96. Fíjese, 27 años atrás están a nivel de esa mortalidad. Sin embargo, Dinamarca, durante la época de COVID, su sistema sanitario ha determinado que haya disminuido la mortalidad. No tiene exceso de mortalidad, sino disminución de mortalidad. Y Suiza y Nueva Zelanda tienen 0. O sea, no aumentaron ni disminuyeron la mortalidad. Mientras que en otros países se ha visto realmente cifras impactantes en el exceso de mortalidad. Entonces, quienes están a cargo de las políticas sanitarias deben medir muy bien cuándo invierten, en qué invierten, porque, por ejemplo, Uruguay hizo una inversión multimillonaria en PCR. En este momento yo diría que no se justificaría seguir midiendo por PCR, que realmente es el gol, se transformó un poco en el gol estándar, si bien podrían haber otras técnicas inclusive más específicas, pero tomámoslo así. Seguir invirtiendo en eso realmente en este momento con la mortalidad que tenemos, yo diría que no. Yo diría que nosotros la inversión tenemos que aplicarla en este momento en otros aspectos de la salud. Y hay el COVID ha generado una crisis mundial sanitaria. Y usted lee las huelgas que hay. Nueva York, huelga de nurses en 7 hospitales que han tenido que cerrar hasta su puerta de emergencia. Madrid, hoy, con huelga de médicos de atención primaria. Uruguay, hoy, dificultad de cubrir algunas guardias en algunas especialidades que han quedado muy castigadas por lo que sucedió durante la pandemia. ¿Y en Uruguay cómo estamos con la mortalidad, doctor? En Uruguay, ¿qué pasó con la mortalidad en general? Yo creo que habría que ajustar realmente y tener las cifras desde que tuvimos la primera ola hasta ahora. Yo no conozco esas cifras, no dispongo de esas cifras. Hubo sí algunos meses en los cuales se tabuló, por la División de Epidemiología del Ministerio se tabuló y hubo un exceso de mortalidad, pero no fue de los más marcados. Como que el sistema sanitario nuestro, si bien sintió el cimbronazo, lo soportó aceptablemente bien. A mí lo que me preocupa es ahora, digamos, porque hay realmente un hartazgo. No se dio en Uruguay algo que apareció en otros países, que fue la disminución de gente que estudia medicina y enfermería. Eso hay en países que eso, como el Reino Unido, que eso fue notable. Están haciendo, aparte del Brexit, ¿no? Que ya de por sí les cerró la entrada a recursos humanos que les importaba. Pero dentro de ellos mismos no han querido seguir vinculados a profesiones vinculadas a la salud por el desgaste enorme que ha sido la pandemia. Sí, sin duda que el sistema se puso patas para arriba, ¿no, doctor? Ya para cerrar con el tema COVID, porque queremos hacerle también otras preguntas, hay una nueva variante, el Kraken. Ese nombre a mí ya me da un miedo espantoso. ¿Qué se puede saber? ¿Qué efectividad está teniendo la vacunación? Porque también hay dudas, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que se tiene que dar la 4ª o 5ª dosis, que ya probablemente tuvo COVID en algún momento? ¿Vale la pena darse el refuerzo? ¿Estamos cubiertos para las nuevas variantes? Son muchas todas esas preguntas son larguísimas. En primer lugar, Kraken es un mal nombre, es de una figura mitológica nórdica, no vale la pena llamarlo así. Esta es una subvariante de Omicron.
no le van a dar ni siquiera una nueva letra en el alfabeto. Anteayer la WHO dijo que le parecía que por ahora no era una subvariante de preocupación, o sea que no están considerando un nuevo nombre. Ergo, la XBB 1.5 que está circulando en Estados Unidos, que dicen que todavía acá no llegó, habría que estar seguro a los últimos datos que yo no tengo, si realmente llegó o no. No es la que está en China, eso es seguro. En China parece seguir que la BQ1, digamos. Y vamos a lo que usted preguntó, la vacunación para estas nuevas variantes. ¿Vale la pena vacunarse? Sí, porque la vacunación en el COVID lo que ha demostrado es que parte del sistema inmunitario, los anticuerpos neutralizantes caen bastante rápidamente, entre 3 meses y 8 meses. También se ha demostrado que las personas que están vacunadas y que están vacunadas varias veces tienen mejores defensas, porque los anticuerpos neutralizantes no son lo único. Y si uno tuvo la enfermedad y preferentemente una forma no muy importante, digamos, con síntomas, pero no síntomas muy importantes, y se ha vacunado 3, 4 veces, digo, seguramente tiene, aunque los anticuerpos neutralizantes caigan, tiene un nivel de defensas que va a hacer que el cuadro no requiera CTI ni tenga una elevada mortalidad. En cuanto a si vacunarse con la monovalente, que es la que está vacunando Uruguay, o vacunarse con la bivalente que hay en Europa y en Estados Unidos, mire, hace pocos días acaba de salir una publicación por un autor de renombre, Paul Offit, que analiza los papers publicados hasta ahora y no es clara la ventaja. Habría una ventaja en las personas de más de 65 años para la bivalente, pero no es clara. No es algo claro y por otro lado no es tan fácil acceder a ello. Y después tenemos otro tema muy interesante, pero no si es el que les interesa. Vio que dijeron de que van a vacunar con una vacuna que teóricamente caducó en septiembre. Sí, sí. Y entonces hay gente que salió a... Yo no puedo arrancar los pelos porque no tengo, pero algunos salieron a eso. Y eso nos lleva a un tema interesantísimo, que es el de la caducidad de los medicamentos, vacunas, insumos en medicina. Porque ¿quién determina la caducidad? Las empresas que la fabrican. Las propias empresas que la fabrican. Siempre se dice que hay una ventana de 6 meses, además, después de la fecha. Probablemente mucho mayor. Y ahí hay un conflicto de interés. Y Uruguay, si algo no ha trabajado, ese es uno de mis temas que me he dedicado, es en el conflicto de interés. No parece lógico, ni en Uruguay ni en el mundo, pero el mundo está tomando medidas, que quien fabrica el insumo sea el que diga, vence en tal fecha. Porque seguramente cuanto antes venza, mejor negocio haga. Claro. Entonces tendrían que ser organismos reguladores internacionales quienes regularan las fechas de vencimiento. Siendo que no los hay, ¿hay algún elemento que permita, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública testear y saber si efectivamente están en buen estado de uso? Yo no tengo duda de que están en buen estado de uso estas vacunas. No tengo problema en vacunarme con ellas en especial. Creo que sí, creo que hay elementos y creo que esos elementos hay en otros países también. La WHO ha dicho a más de un país que vacunen aunque hayan caducado hace unos meses, y todas las evidencias son así. Miren, no sé si ustedes tienen tiempo, pero hubo una experiencia interesantísima hace ya unos cuantos años de una farmacia que iban a demoler, y la empresa de demolición, uno de los que estaba, tenía conocimiento con un químico muy destacado y le dijo, ¿cómo tiro todos estos medicamentos? Y él dijo, no los tires, dámelos a mí. Encontraron que algunos medicamentos que tenían 36 años tenían hasta 70% de actividad, y medicamentos con 10 años mantenían el 90% de efectividad. Y nosotros ya hace tiempo, cuando el doctor Ugarte era ministro, había
un determinado antibiótico que había caducado porque las empresas habían trabajado otro más nuevo y habían dicho que era mejor. Nosotros en ese momento hicimos retestear el antibiótico y mantenía, pese a haber caducado, mantenía toda su actividad. O sea que esto voy a reconocer con cuidado, ¿no? que No quiere ir a casa y tomarse los medicamentos vencidos. Yo tomo frecuentemente antibióticos o no tanto antibióticos, sino otros medicamentos que tienen fecha de caducidad, que ya caducaron y no tengo ningún problema en tomarlos personalmente. Pero usted sabe, es Claro. médico, es infectólogo y Hay algo que no se puede, plazos que y son plazos, claro. los medicamentos oftalmológicos, no es conveniente. Claro. Pero en todos los demás, digamos, la fecha de caducidad es muy tentativa y mantienen actividad. O sea que bastante Uruguay no está tiempo teniendo un después. problema serio con el tema de las vacunas y su fecha de caducidad en esta nueva revacunación que se está haciendo. No es que yo no la vea. La WHO le ha recomendado a países en los cuales se les ha caducidado por dificultad en el transporte o en el traslado que la sigan utilizando. Bien. O sea Bañulo, no quiero dejar de tocar algunos otros temas porque de repente malos conocidos empezaron a tomar cierta trascendencia en los últimos tiempos. Uno de ellos es el famoso estreptococo que se ha detectado, pero que ya venía, por supuesto, desde siempre entre nosotros, pero con algunas características que particularmente hicieron llevar la atención hacia él. ¿Cuál es realmente la situación? ¿Cuál es realmente el riesgo? ¿Viene más virulento? Pasamos de los virus a las bacterias. de las Bacteria bacterias. ahora. Bueno, Uruguay tiene tradición de estudiar el estreptococo. Ese es el origen de aquello que llamaban la bacteria asesina o el flesh eating bacteria, o sea, la bacteria comedora de carne, por las lesiones que causaba. Acá tengo que retrotraerme un estimado amigo fallecido, el doctor Walter Pedreira, que fue quien primero, allá por los 90, determinó con gente del departamento de Canelones que ahí había una microepidemia, un brote epidémico de estreptococo beta hemolítico. Estamos hablando de grupo A, gas, como le dicen. Y ya, o sea que ya en el 90 tuvimos. Y en general los nórdicos, que tienen mucha experiencia y gente que ha estudiado mucho esto, suecos y noruegos, dicen que cada 5 años aparece. Y que cada 5 años reaparece y que nadie sabe por qué y que generalmente lo que tiene de raro esto es que haya aparecido aproximándonos al verano, porque generalmente aparece a inicios del invierno. ¿Hay hipótesis de qué fue lo que pasó en esta oportunidad? ¿Puede ser, reaparece por ejemplo, en todo el mundo uso cada del 5 años. antibiótico? No, yo creo que se demoró en reaparecer porque todas las medidas de que se tomaron para el COVID, el alejamiento de la gente, el evitar las aglomeraciones, etcétera, etcétera, hicieron que demorara más años en aparecer. Porque en el mundo, en general en el hemisferio norte, cada 5 años hay una ola que puede ser más grande o más chica, puede predominar algunas localizaciones u otras. En esas épocas, a fines de los 90, predominaron sobre todo las infecciones cutáneas graves. Eso es importante porque puede ser cutáneo, puede ser a nivel respiratorio. ¿Qué otras consecuencias? Para que también los padres estén atentos. Sí, creo que una de las mayores preocupaciones tiene que ver con si desarrollamos si la bacteria desarrolló una resistencia a los antibióticos, ¿no? No ha desarrollado y es bueno tratarlo con 2 antibióticos, la vieja y noble penicilina y clindamicina, porque las dos actúan en lugares diferentes de la bacteria y se potencian. Y también se utilizan a veces algunos inmunomoduladores que se discute la utilidad que han dado o no. Son cuadros muy agresivos y muy agudos. Y muy a menudo debutan con sepsis y uno no encuentra el punto... Sepsis, o sea, una infección generalizada, y uno no encuentra el punto de partida de los mismos. De ahí un poco la precaución y eso que tú decías, educar a la familia, educar a los padres que si el chico tiene una fiebre que no responde, se obnubila. Digo chico porque esta vez ha dado mucho en niños. Se ve también en jóvenes y se ve
es importante, a diferencia de todo esto que estábamos hablando, en gente previamente sana, sin ninguna comorbilidad. Entonces hemos visto, ¿no? Y he visto también que hay cuadros que de niños, le voy a hablar, que les cuesta salir, es decir, se recuperan, a las 2 semanas vuelven a enfermar. Conozco casos hasta de internación de niños sanos que nunca tuvieron nada, que no habían hecho fiebre muy alta tampoco en este caso, pero que terminaron con neumonía, Bueno, otro caso de reinfección, de diarrea y vómitos, otra vez fiebre, como un mes que el chiquilín está enfermo. Bueno, ¿no? a veces circula dentro de la familia, eso que decís es muy interesante, porque a veces se van infectando miembros de la familia y eso lo mantiene. Hemos visto brotes intrafamiliares vinculados aunque a no eso. tengan síntomas el resto de la familia. O hacen síntomas también en la familia y de repente algunos hacen síntomas leves que no tienen la misma jerarquía y no se jerarquizan igual. Digo, pero realmente es sigue manteniendo, el microorganismo sigue manteniendo sensibilidad a los antibióticos. No corre por ahí, a diferencia de lo que pasó, que fue otra epidemia que Uruguay tuvo, y es así, estuvo vinculada al uso de antibióticos y a la resistencia. El meticilino resistente de la comunidad, que ustedes se acordarán, fue en la época del 2003-2004 y empezó con aquella revuelta en la cárcel en la cual estuvieron aislados y había personas que tenían sarna y se sobreinfectaron con estafilococo, se les dio un antibiótico que no era útil y ahí emergió esa cepa que hizo que Uruguay, en relación a su población, fuera el país que más casos tuvo por millón de habitantes. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedan 200 preguntas con Verónica, pero bueno, podrá venir dentro de poquito de nuevo a conversar con nosotras. ¿Cómo no? Siempre Muchas es un gracias. placer. Gracias. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la nota, ya son las 9 de la mañana con 19 minutos.